Hola, mi nombre es Mayra Padilla Hidalgo y junto a mi grupo estaremos explicando la Ley General de Residuos Sólidos, el Decreto Legislativo 1278. Abarcaremos del título 1 hasta el título 4. Dentro de ello, tiene como finalidad la prevención o minimización de generar residuos sólidos. Es decir, que todo está enfocado en que las empresas generen menos RS. Como segunda finalidad es recuperar la valorización del material, dando un uso reciclado, para así contribuir con nuestro medio ambiente y nuestro planeta. Disposiciones generales, principios y lineamientos de la ley. Este decreto establece obligaciones y responsabilidades a la sociedad con su finalidad de la minimización constante en el uso de materiales y asegurar una gestión, manejo de residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente de adecuada con sujeción a las obligaciones. Garantiza la regulación obligatoria del servicio de limpieza pública. Se aplica a sectores públicos del país, a las actividades de manejo de residuos sólidos y al ingreso y exportación de todo tipo de residuos. En la economía circular, procura hacer eficientemente la regeneración y recuperación de recursos dentro del ciclo biológico. La valorización de residuos. Se priorizará su valor teniendo en cuenta su utilidad. Promueve que fabriquen u utilicen productos con criterios de ecoeficiencia. Debe comprender las medidas necesarias para la salud. Deberá estar orientada a desarrollar acciones de sensibilización hacia la población, adoptar medidas, desarrollar y usar métodos que favorezcan a la minimización, establecer acciones a recuperar las áreas degradadas, promover la experimentación e investigación científica de residuos. Sus instrumentos para el uso eficiente está el Plan RES, PIGAR, PMR, Planea, ENE, REP y Sigarsol. Eficiencia de los materiales y minimización en la fuente. Eficiencia en el uso de los materiales y ciclo de vida, buscando permanentemente una mayor productividad en el uso de los materiales y la prevención de la generación de residuos y el aprovechamiento de materiales de descarte que constituyan insumos directamente aprovechables para las mismas actividades que los produjo o por otras actividades económicas. Aprovechamiento de materiales de descarte proveniente de actividades productivas. El material de descarte que constituye insumos directamente aprovechables por la misma actividad puede ser transferido bajo cualquier modalidad desde su generador hasta las actividades que los aprovecharán. El transporte de material de descarte deberá regirse de acuerdo a la normativa relativa para el transporte de mercancías establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los insumos que revisan propiedades peligrosas son considerados materiales peligrosos, siendo los de aplicación las normas respectivas para su acondicionamiento, tratamiento y transporte. Instrumento de gestión ambiental. Dentro del marco del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental, CIA, debe incluir en los instrumentos de la gestión ambiental a que se refiere la ley del CIA y sus normas reglamentarias, las operaciones de gestión y manejo de material de descarte, considerando las medidas de prevención y mitigación del impacto ambiental. Asimismo, en caso de que se modifiquen las obligaciones ambientales, deben presentar un plan de manejo de residuos sólidos, actualizado dentro del plazo establecido en el reglamento del presente decreto legislativo. Orientación y general para la eficiencia en el uso de materiales y minimización de residuos. Por parte del Estado y sus 3 niveles de gobierno, esta orienta el uso y eficiencia de los materiales, insumos y energía, así como la minimización de residuos sólidos. Título 3. Responsabilidad extendida del productor. Artículo 12. Consideraciones generales.
En este, los fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes se involucran activamente. Se preguntarán, ¿por qué se involucran activamente? Pues para el uso eficiente de los materiales y ecodiseño de los bienes, la prevención de la generación de los residuos en sus actividades y participar de uno o más procesos de manejo de los residuos sólidos, priorizando su recuperación y valorización. El artículo 13 es régimen especial de gestión de los residuos de bienes priorizados. Es materia de este régimen los bienes de consumo masivo que directa o indirectamente inciden en la generación de residuos sólidos, en volúmenes considerables o que por sus características de peligrosidad requieran de un manejo especial. El Ministerio del Ambiente, mediante el Decreto Supremo, aprueba los bienes priorizados que se encuentran sujetos a este régimen de gestión de residuos sólidos, así como los objetivos, las metas y los plazos para implementación de los sistemas de manejo. En el artículo 14 están los convenios con municipalidades. Los fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes pueden celebrar convenios de colaboración con las municipalidades o las empresas operadoras de residuos sólidos, destinados a la segregación en fuente o a la recolección selectiva, también al establecimiento y operación de instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos priorizados o a la ejecución de otras acciones que faciliten la implementación de este decreto legislativo. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Título 4. Competencias en materia de residuos sólidos. Se divide en 3 capítulos. Capítulo 1. Competencias del sector ambiente. Capítulo 2. Competencias de las autoridades sectoriales. Capítulo 3. Competencia de las autoridades descentralizadas. Capítulo 1. Competencias del sector ambiente. Tenemos al Ministerio del Ambiente, MINAM, básicamente encargado de hacer cumplir la ley y promoverla. Tenemos al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, encargado de fiscalizar y sancionar el cumplimiento de la ley. Servicio de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, evaluar y aprobar los proyectos de inversión pública para el manejo de residuos sólidos y aprobar los instrumentos de gestión ambiental. Capítulo 2. Competencias de las autoridades sectoriales. De las autoridades sectoriales en sí, son encargadas de la gestión y el manejo de residuos sólidos no municipales. Son normados, fiscalizados y sancionados por los ministerios u organismos regulatorios o de fiscalización correspondientes, sin perjuicio de la vigilancia de DIGESA y las funciones del MINAM y OEFA. Ministerio de Salud, MINSA. A grandes rasgos, normar a través de la DIGESA, aprobar estudios ambientales, declarar zonas en estado de emergencia sanitaria y administrar y mantener actualizado el registro de EPS residuos sólidos y EC residuos sólidos. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Está encargado de normar, evaluar, autorizar, supervisar y fiscalizar el uso de vías nacionales para este fin, autorizar el uso de las vías regionales para el transporte de residuos peligrosos y coordinar con el MINAM, el OEFA, el MINSA y otras entidades cuando sucede un accidente que involucre residuos o materiales peligrosos. Capítulo 3. Competencias de las autoridades descentralizadas. Los gobiernos regionales. Promueve la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos, prioriza programas o inversiones públicas mixtas en coordinación con las municipalidades provinciales. Municipalidades provinciales son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares a estos en todo el ámbito de su jurisdicción. También tenemos a las municipales distritales que se encargan del recojo de residuos sólidos en su jurisdicción y se encargan de sancionar, fiscalizar la presente ley. Asimismo, tenemos a los centros poblados y comisiones ambientales municipales, que tienen una función menor, pero no menos importante.